Bienvenidos a esta charla del Colegio de Cirujanos Dentistas. Mi nombre es Paloma Rivera, soy la presidenta del capítulo de especialistas del Colegio de Cirujanos Dentistas y el día de hoy vamos a dar continuidad a las charlas de información legal para el quehacer odontológico, que es un ciclo de charlas que está impartiendo nuestro colegio con temas relevantes para toda la comunidad odontológica. El día de hoy nuestro invitado es el abogado del Colegio de Cirujanos Dentistas, don Cristian Sangüesa, y la verdad es que les quiero dar las gracias a todos quienes están conectados el día de hoy, y gracias a quienes están también conectados en Facebook, porque está siendo retransmitido hacia Facebook. Les puedo contar, mientras tanto, que el capítulo de especialistas del sector público es un capítulo que nació el año 2019, es el capítulo nacional más grande con el que cuenta nuestro colegio el día de hoy, tiene cerca de 230 colegiados inscritos, que son todos especialistas que forman parte de la red de salud del sector público, tanto aquellos que están contratados bajo la ley 19664 en hospitales y centros de atención secundaria, como quienes están bajo la ley 15.378, que es la que está hoy en día en la atención primaria o municipal. Entonces, la idea es que compartamos algunas informaciones que nos va a estar entregando nuestro abogado, y quería contarles igual que en este caso, los programas de especialización fue un tema que tomamos en consideración como el capítulo de especialistas, ya que hay muchas dudas y consultas respecto de cuáles son las becas a las que podemos postular, bajo qué condiciones te desempeñas cuando comienzas a trabajar en el sector público, y son todas distintas de acuerdo al concurso al que tú postules. Por lo tanto, queremos dar la bienvenida a don Cristian para que nos pueda contar un poco más acerca de este tema. Como capítulo hemos estado averiguando y con la asesoría legal del colegio, en este caso el colegio designó a don Cristian Sangüesa, esta asesoría legal, y esta charla forma parte de un informe que se entregó durante el primer semestre, en el mes de marzo, si no me equivoco, en que se sugería que parte de esta investigación que habíamos logrado llevar a cabo fuera traspasada a la comunidad odontológica para ayudar a resolver la mayor cantidad de dudas que estuviesen en realidad en todo el ambiente odontológico, incluso para quienes ya postulan a las becas, que a veces no saben cuáles son las condiciones en las que van a estar postulando la beca, así como su trabajo de evolución. Don Cristian, la presentación es todo suya, bienvenido, muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias, doctora Rivera, por esa introducción clarísima sobre el tema. Bueno, usted ha estado impulsando el interés y la investigación en torno a esta materia a propósito de la preocupación de colegiadas y colegiados, y por tanto esto responde, ¿cierto?, a ese marco, y desde ya también les extiendo un fraternal saludo a las y los asistentes a esta charla, que tiene por objeto, ¿no?, acercar, ¿no?, la información jurídica respecto al quehacer odontológico, y por tanto la invitación hoy día es tratar de abordar la temática de las becas que se conocen, que derivan de la ley 15.076 y actual DFL1, aportar ciertos antecedentes generales, ¿no?, y poder entonces adentrarnos posteriormente a una discusión. Para ello yo voy a compartir un pequeño PPT que tengo preparado para estos efectos, que guiará un poco la situación, y en el cual ustedes van a poder estar visualizando la información más relevante. Desde ya les digo que esta presentación va a tener cinco espacios, digamos, ¿no? Uno que va a hablar sobre la especialidad propiamente tal, otro sobre los mecanismos de funcionamiento en general de estas becas de especialización, los derechos y obligaciones que derivan en general, ¿no?, y las formalidades asociadas a estas, para luego terminar con una ronda de preguntas o de intervenciones de los asistentes y las asistentes para efectos de complementar esta visión. Y esto lo digo porque es necesario advertirlo, ¿no? La regulación en esta materia es bastante compleja, utiliza una terminología que presta bastante a la confusión, incluso soy sincero con usted, a mí también a veces me perturba la manera en cómo está redactada toda esta normativa, pero la idea es un poco ir despejando las dudas, y que esta información le sirva a las colegiadas y los colegiados para que puedan enfrentar su misma formación profesional. En primer lugar, yo les quisiera mostrar que uno, cuando habla, ¿no?, de estas becas de especialización, suele referirse al artículo 43 de la ley 15.076, ¿no?
Sin embargo, esta situación, ¿no? Las becas de especialización están regladas no solamente en esa ley, en la 15.076 actual de FL1, sino que también está regulada en la 19.664, también tiene disposiciones en la ley 19.378, y asimismo esta cuestión en particular está arreglada en dos reglamentos, en dos decretos supremos, el 507 y el 91, que regulan aspectos en común y también por separado respecto de quiénes no son los que postulan a estas becas. Pero hagamos una referencia en general. ¿Qué nos dice el artículo 43? ¿No? El artículo 43 nos dice que los servicios de salud y las universidades reconocidas por estas podrán otorgar becas, ¿no? Ahí ya tenemos una primera correlación, es decir, tenemos que tanto los servicios de salud y las universidades podrían emitir estos mismos programas. Luego habla que lo pueden realizar ciertas personas, ¿no? Y esas son las especialidades médicas, dentales, químico-farmacéuticas o bioquímica. Allí está la competencia de la especialidad donde se puedan realizar, ¿no? Y habla también ese mismo artículo de becas de perfeccionamiento. Allí obviamente tenemos una distinción, no es lo mismo una beca de especialidad y una beca de perfeccionamiento como lo mencionaremos posteriormente. Luego, el artículo 11 de la ley 19.664 ya se refiere a la beca en la lógica, ¿no?, de aquellos que estén relacionados con los servicios de salud, y dirá, ¿no?, que los profesionales funcionarios de la etapa de destinación y formación, ¿no?, y aquellos de estatuto de atención primaria podrán acceder a estos programas de perfeccionamiento o especialización. Allí ya, ¿no?, identifica con mayor precisión quiénes son los sujetos que están habilitados para postular a este tipo de beca, y además señala en qué situación, ¿no?, en la etapa de destinación y formación en aquellos que se trata de la ley 19.664, ¿no? Y por último, ¿no?, la 19.378, que en el caso, ¿no?, de los que están en situación de salud municipal, refiere que podrán participar también, postular a estas becas de especialización, aquellos funcionarios, ¿cierto?, que estén en la letra A y B de la ley, del artículo 5 de esa ley, y establece, ¿no?, un término relevante que después hablaremos con mayor detención, que señala que la participación en esas becas, es decir, las personas que postulan a través de la 19.378, lo harán en comisión de servicio, ¿no? Y eso es como en general la gran reglamentación legal de esta beca. Es decir, entonces cuando uno se refiera a la idea de las becas de perfeccionamiento de especialidad, uno tiene que tener en la mente, ¿no?, que se trata de una situación que está arreglada en una ley en general, a saber, la ley 15.076, actual de FL1, pero tiene regulaciones específicas tanto para la 19.664 y para la 19.378, y además tiene dos reglamentos que regulan esa situación. Entonces estamos hablando de un engranaje jurídico bastante robusto y bastante complejo para, sabemos, una cuestión de sumo interés de los profesionales de la salud. Ahora, respecto a algunas semejanzas, ¿no?, porque uno tiende a pensar que por tanto la relación de la beca de especialización corre para todos por igual, ¿no? Y uno debe señalar en esa materia que hay más semejanzas que diferencias respecto al estatuto del cual uno postula, es decir, si hay que postular por la 19.664 o si postula por la 19.378. Pero respecto a estas semejanzas, uno podría señalar algunas cosas. Primero, ¿no?, que hay un régimen reglamentario común, es decir, el decreto 507 y el decreto 91 regulan aspectos comunes sobre el cumplimiento de estas becas, ¿no? Luego, alguna cuestión también relevante es una facultad de la autoridad, ¿no? Es decir, sin perjuicio que esto se establece dentro de una política, ¿no?, de salud, que está compuesta, y ese es el fundamento, es decir, una política que busca que los profesionales de salud vayan constantemente fortaleciendo sus capacidades técnicas con el fin de otorgar un mejor servicio para la ciudadanía y para la comunidad en general, pero obviamente no se trata de algo que está incondicionado, sino que está condicionado a la facultad del servicio, y entre nosotros uno podrá señalar que esa facultad en la vida real generalmente va a estar restringida por los aspectos presupuestarios, ¿no?, de manera tal que esa facultad de la autoridad, en este caso los servicios de salud o los ministerios, podrán otorgar estas becas
según la disposición presupuestaria, y ahí están las diferencias de algunos años podrán tener más becas que otros, ¿no? Esa es la gran diferencia. Otro de los aspectos que se trata de la semejanza es la distinción para ambos efectos, es decir, para la 19.664, tanto como para la 19.378, entre programas de especialización y programas de perfeccionamiento, que para los efectos no son lo mismo. De hecho, los programas de perfeccionamiento tienen una regulación expresa, que es el Decreto Supremo número 32, que no tiene nada que ver con el Decreto Supremo 507 y 91, que regulan los programas de especialización. Y la diferencia que en este caso es que el programa de especialización, como ustedes bien sabrán, busca la formación sobre una especialización que en el fondo también está reconocido en un decreto supremo, ¿no? El decreto supremo número 8 del MinSal, que de otra forma no accede a ese reconocimiento de especialización. En cambio, el perfeccionamiento podríamos decir que tiene un grado académico distinto y que incluso tiene límites, ¿no? A diferencia de las becas de especialización, de los programas de especialización que pueden durar hasta 3 años, en general, los de perfeccionamiento no superan, ¿no?, los 3-4 meses según la normativa, de manera tal que allí hay una distinción importante. Entonces, cuando hablamos de programas de especialización, nos estamos refiriendo a aquellas becas que tienen por objeto otorgarle al funcionario un programa de estudio que le permita luego un reconocimiento de especialización, ¿no? Luego, sobre el acceso, ¿quiénes pueden acceder a estos beneficios? Y en general, ¿no? Esto está arreglado para efectos de los funcionarios de la ley 19.664 y funcionarios de atención primaria, ¿no? Esa es la regla general, sin perjuicio que el decreto 507 habla sobre la posibilidad de que otros sujetos puedan acceder a esta. Me refiero a sujetos no despectivamente, sino como individuos, personas, ¿no? Otras personas podrían ingresar o acceder a estas becas, y agrega dos casos, ¿no? En general. Uno, los casos de los egresados de la última promoción, esas personas podrían, ¿no?, postular, y otro, eventualmente, son los profesionales con más de 4 y menos de 6 años de ejercicio profesional, que no necesariamente sean funcionarios profesionales de la 19.664 o municipales, ¿cierto? Entonces, allí estaríamos hablando de la regulación de quiénes son las personas que podrían postular. Esto, obviamente, va a estar supeditada a la facultad de la autoridad. La autoridad anualmente podrá realizar, ¿no?, las distinciones sobre a quién está enfocado estos programas de especialización, es decir, si está enfocado solamente a funcionarios de la 19.664, solo de la 19.378, o bien si es que es posible hacer mixto, o bien si ya contempla todas las posibilidades. Y eso obviamente estará determinado en el concurso, ¿no? Una de las cosas que es común a esta regulación sobre las becas de especialización es que se realizan por concurso, ¿no? La normativa, tanto la 15.076 como el decreto 507, regulan expresamente que esto se debe realizar por una concesión por concurso, es decir, el Servicio de Salud o el Ministerio deberá establecer bases de un concurso que serán publicadas y las cuales establecerán cuáles son los criterios por los cuales serán asignadas estas becas y que serán públicas para todos los postulantes y las postulantes, de manera tal que esas bases establecerán todos los requisitos y así como todos los puntajes que luego serán los que se le asignarán a los postulantes y por tanto generarán el orden de prelación que determinará qué persona se adjudica o no dicha beca, ¿no? Otro de los aspectos relevantes que es común al tipo de la concesión de beca propiamente tal, ¿no?, es que no constituye un contrato de trabajo. Aquí hago una distinción. Para efectos de la administración pública no hablamos de contrato de trabajo, pero yo lo pongo de forma didáctica para efectos de distinguir un contrato general, ¿no?, un contrato cualquiera, un contrato de arriendo, respecto a un contrato en este caso, de servicios de labores. En este caso, lo que dice el artículo 2, letra B, del Decreto Supremo 507, es que estas becas no constituyen un cargo para los efectos de la ley, sin perjuicio que administrativamente se requiera, ¿no?, de estos actos jurídicos, a saber, un contrato, para efectos de poder mantener la vinculación del becario con el servicio de salud que haya ofrecido, que haya otorgado la beca. Otro de los aspectos comunes es la duración, es decir,
la normativa señala que en distintas normas de las que ya les mencioné, es decir, de la 19.664, 378 y los decretos que les mencioné, 91 y 507, señalan que estos programas no podrán ser inferior a un año ni superior a 3, ¿no? Es decir, un programa de formación en estas características debiese estar en ese transcurso de tiempo, ni menos ni más, ¿no? Y eso es relativamente importante porque, como veremos, este periodo, ¿no? Determinará la cantidad de tiempo que uno deberá cumplir para efecto del cumplimiento obligatorio, ¿cierto? Otra de las cosas que es relevante, común, es que se reconocerá ciertos beneficios, ¿cierto? Trienio, asignación y derechos que yo lo llamo para también efectos didácticos maternales, es decir, que una becaria podría eventualmente, en el caso que esté en periodo de lactancia, ¿cierto? Concurrir a estos derechos que están establecidos en el Código del Trabajo, ¿cierto? Para efectos de Shut up and poder cunt. cumplir cumplir con su rol maternal respecto a su hijo o su hija, ¿no? Y otra de las cuestiones relevantes, ¿no? Es la renovación I'll anual, rape you, I'll ¿no? rape you. ¿Qué es lo relevante de esto? Es que, aunque pareciera ser de perogrullo, la renovación de la beca es año a año, ¿no? No se trata de esto que, por ejemplo, uno se adjudica una beca y ya que la beca tiene establecido un periodo, basta una sola vez un acto jurídico por parte de la autoridad correspondiente para que esa beca genere los efectos durante el tiempo contemplado. No, necesariamente la beca se debe renovar año a año, y eso lo que implica es un acto administrativo del jefe del servicio, ¿no? Que acredite que el becario ha cumplido con todas las obligaciones que determina este programa y que por tanto se le renueva la situación de becario para el año en curso. Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, y lo reitero, de un contrato que, por decirlo así, contempla 6 años o 3 años, sino que estamos hablando de un contrato que siempre está sujeto a condición. ¿Cuál es la condición? El cumplimiento de las obligaciones de la beca, ¿cierto? Ahora, algunas diferencias pueden existir más, muchas veces la realidad supera la ficción en términos de lo que ocurre en la práctica y obviamente la experiencia de los funcionarios de la salud muchas veces pueden aportar realidades distintas a las contempladas en la ley y que se requieren de algunas soluciones ad hoc a partir de ciertos principios, pero en general uno puede establecer que existen estas distinciones en general, ¿no? Respecto a la calidad jurídica, hay una diferencia notable, ¿no? Entre el estatuto jurídico que se le contempla a la persona que postula, sea de la 19.664 o sea de la 19.378. En caso de la 19.664, la condición jurídica es de becario, ¿no? Y en el caso de la 19.378, es su condición de comisión de servicio. Sin perjuicio que en la normativa señala que cualquier adjudicado de estas becas es necesario que se cumpla una comisión de servicio, es decir, yo hago esta distinción porque es una distinción que hace la Contraloría, ¿no? La Contraloría en un dictamen señaló que efectivamente quienes postulan desde la 19.664 tienen esta condición jurídica de becario y aquellos que lo hacen de la 19.378 tienen esta calidad que en teoría se denomina comisión de estudios, pero para los efectos jurídicos es una comisión de servicio al igual a la que tiene que cumplir el becario que lo realiza desde la 19.664. Otro de los asuntos relevantes es la obligación de desempeño, digamos, ¿no? Del periodo de asistencia obligatoria. Aquellos que lo hacen en virtud o realizan o cursan su programa a partir de la 19.664 y que hayan ingresado, ¿no? a la etapa de formación y destinación, en el caso del artículo 8, es decir, por las comisiones, ¿no? Tienen la posibilidad de cumplir a lo menos, ¿no? un periodo similar a lo contemplado en el programa. Es decir, si el programa duró 2 años, eventualmente esa hipótesis debiese cumplir un periodo de asistencia obligatoria de 2 años, al menos. Esa determinación va a estar siempre sujeta a
a quien otorgó la beca, en este caso el Ministerio de Salud o el Servicio de Salud correspondiente. Sin embargo, en el caso de la ley 19.378, ¿no? Señala que la obligación es del doble del tiempo que haya durado la especialización, de manera tal que, siguiendo el ejemplo, si son 2 años lo que duró el periodo de formación, ¿cierto?, de la especialización, es decir, la etapa de estudio propiamente tal, bueno, el periodo de asistencia obligatorio será de el doble, ¿no? Eso, allí hay un punto relevante, porque la Contraloría ha señalado que, a diferencia de las cuestiones de remuneraciones que están determinadas en la ley, ¿no? El caso del cumplimiento del periodo de asistencia obligatoria para aquellos que provienen de la 19.378 no está zanjada la ley, ¿no? Y existirían espacios, de hecho la Contraloría señala que es necesario regularlo, ¿no? Habrían espacios para poder determinar cuáles son hasta dónde llega la obligación de aquellos que provienen de la 19.378 para efecto del cumplimiento del periodo de asistencia obligatoria. ¿Por qué? Porque se podrían dar el caso, por ejemplo, ¿no?, que sin perjuicio que las becas contemplan bajo la ley 19.064 un equivalente de 44 horas semanales, pongámonos el caso de alguna persona que proviene con menos horas del servicio municipal, y por tanto la pregunta que cae de cajón es, bueno, si es que yo tengo un contrato de 22 horas, ¿tengo que cumplir igual las 44 horas semanales durante 2 años, ¿no?, o el doble de lo que duró? Y eso la Contraloría ha señalado que no se ha zanjado en la ley, y que por tanto queda a discrecionalidad en la práctica, ¿no?, de los jefes de servicio, y que en definitiva determinan esta situación en los convenios, ¿no?, que luego hablaremos de aquello. Por último, los efectos de la remuneración, en el caso de aquellos que postulan desde la 19.664 o aquellos que no pertenecen a ninguno de estos 2 estatutos, pensemos en esas personas que son recién egresadas, ¿no?, o profesionales que no son del servicio de salud, pero que igual postulan, ¿no? El tipo de contrato que se les realiza es un equivalente a 44 horas semanales, pudiendo incrementarse hasta un 100% por razones fundadas. Sin embargo, en el caso de la 19.378, las condiciones de contrato se mantienen, ¿no? Es decir, aquella persona que postula desde la 19.378 a una beca otorgada por el Ministerio de Salud o los Servicios de Salud, ¿no?, deberá mantener su situación económica, y no indistintamente a las 44 horas semanales. ¿Por qué? Porque, como recordamos, está en el ejercicio de una comisión de servicio, de manera tal que la situación contractual se mantiene, solo que existe este acto administrativo, ¿no?, que es la resolución de la comisión de servicio, para efecto de que cumpla funciones en otro lugar. Obviamente, en la etapa de formación, eso se realiza en universidades, pero en una situación normal, ¿cierto?, uno no se puede ausentar de su lugar de trabajo, por más que sea legítimo, en este caso un estudio, ¿cierto? Por eso es que si es que uno, de alguna manera, de forma privada, ¿no?, quisiera otorgar una forma de programa de perfeccionamiento, o incluso cursar un magíster, por ejemplo, ¿no?, eso estaría dentro de la situación del perfeccionamiento, y aún así se tiene que solicitar una comisión de servicio, y lo más probable es sin goce de sueldo. Aquí la diferencia, ¿no?, es que aun cuando se está formando, mantiene las condiciones de contrato municipal y por tanto su remuneración, ¿no? Y eso es relevante para los efectos del conocimiento de los trabajadores para efectos de sus postulaciones, ¿no? Ahora bien, sobre el mecanismo, yo puse estas palabras de esa manera porque lo que me interesa transmitir es la suerte de lógica que hay detrás de cómo funciona el asunto en términos de proceso, ¿no? Es decir, cómo uno inicia esta situación y cómo uno termina, ¿no? Y según la normativa, esto todos los años debe ocurrir, ¿cierto? Es decir, que el Servicio de Salud, o sea, el Ministerio de la Subsecretaría convoquen a un programa de especialización, y por tanto el primer gran acto, ¿cierto?, que uno debiese tener a la vista son las bases del concurso, ¿no? Las bases del concurso establecen quiénes van a postular, para qué van a ser las becas, es decir, para qué especialidades correspondientes, cuándo eventualmente serían los cupos sobre eso, establece condiciones de postulación, ¿cierto?, dependiendo si son las 19.664 o si son de las 19.378,
y vale la pena señalar que no existe, ¿no?, una suerte de formato común de bases, de manera tal que las bases pueden variar año a año, estableciendo requisitos distintos, o bien pueden establecer becas de especialidades distintas, y eso obviamente debiese tener un correlato con las necesidades del servicio, ¿no? Luego de esa realización de las bases, es la comunicación propia del concurso, es decir, la autoridad correspondiente tiene que publicar esto para efecto de que las distintas personas habilitadas para este tipo de concurso, que en general ya a priori hemos señalado que son los funcionarios profesionales de 19.664, de los 19.378, o bien, dos hipótesis más, a saber, las personas recién egresadas, o bien profesionales que hayan ejercido entre 3 y 6 años la profesión, ¿no? Y allí uno puede realizar esas postulaciones. Lo relevante, eso sí, ¿no?, es que en el caso de las personas que están en etapa de destinación y formación, ¿cierto?, uno puede postular hasta el 6º año, ¿no? Sabe muy bien que ese estadio de contratación dentro de la 19.664 tiene un periodo de 9 años en el cual se espera que en ese 9 años los profesionales puedan, ¿no?, especializarse. ¿Para qué? Para generar los antecedentes suficientes y así concursar a la planta superior, ¿no? Luego de las postulaciones viene la asignación propiamente tal, es decir, que el ministerio o la autoridad correspondiente determina, en virtud a la prelación de puntaje, quiénes son los que se adjudicarían este beneficio, ¿no? Y por tanto confecciona una lista que comienza a, en alguna ocasión ha sido a viva voz, ¿no?, de ir diciendo si es que los funcionarios, los postulantes aceptan o no aceptan la beca, digamos, ¿no? Entonces, luego de la asignación, es decir, que esté la beca, tiene que haber un acto del propio funcionario o funcionaria de aceptación de la beca, ¿no? Luego que eso ocurra, por normativa hay que firmar un convenio que establece una serie de obligaciones, tanto para el becario o el comisionado, por decirlo de alguna manera, y el servicio de salud, ¿no? Que se establecen varias cosas, ¿no? Entre ellas se reconoce el estadio jurídico, o sea, el carácter jurídico, es decir, becario o comisión de servicios, se ponen los antecedentes necesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de firmar el convenio, uno entendería que ya está el cumplimiento de la formación propiamente tal, es decir, la fase de estudio en los centros de formación reconocidos por el Estado. Una vez que eso se haya cursado con total éxito, comienza el cumplimiento del periodo obligatorio, según lo que se haya determinado en el convenio, ¿no? El convenio determina no solamente que el reconocimiento que hay una beca de por medio, sino que también establece ciertas cuestiones, incluso la destinación donde va a ser el cumplimiento del periodo obligatorio, ¿no? Y luego que uno realiza el cumplimiento del periodo obligatorio, debe existir una resolución de cumplimiento, ¿no? Que en definitiva el jefe de servicio nos señala a través de una resolución de que ya el ex becario en esa lógica, en esa figura, cumplió con su obligación y por tanto no le resta obligación por cumplir para con el servicio de salud, porque de alguna otra forma el mecanismo funciona de esta manera, es decir, el servicio de salud o el ministerio beca, ¿no?, y por tanto transfiere recursos tanto a las universidades para que puedan, ¿no?, ofrecer el curso académico, pero también para los servicios para efectos de no bajar las dotaciones, ¿cierto? Porque si los funcionarios profesionales que están en la etapa de destinación y formación no se adjudican muchas becas y el servicio se queda sin funcionarios, de alguna otra manera tiene que suplir esa fuerza de trabajo y por tanto tienen recursos para aquella situación. Entonces, ¿qué es lo relevante de la resolución de cumplimiento? Es que, podríamos decirlo de alguna forma, libera, ¿no?, al funcionario de sus obligaciones para con el servicio. ¿Por qué? Porque ya cumplió con todos los aspectos contemplados, que en términos generales, ¿cierto?, el periodo de formación y el cumplimiento obligatorio, ¿no? Respecto a derechos y obligaciones en general, obviamente se subentiende que una vez que se adjudica la beca, tiene el derecho a recibir todo
la contraprestación de estudio, ¿cierto? Y la designación para poder el cumplimiento del pago. Esas son cosas que uno debiese tenerlas como claras, que son las cosas que uno debiesen garantizarles, ¿no? Y además de las remuneraciones en caso que sea una persona que no venga de un contrato previo, sea 19.664 o 19.378, ¿no? Pero uno de los beneficios son cuestiones de asignación familiar, en el caso de las personas que no tengan esos contratos, ¿cierto? Algunos beneficios que también tienen que ver, como lo habíamos dicho, más que beneficios, derechos, ¿cierto? El tema de la lactancia. Otro, obviamente, ya lo mencionamos, el cumplimiento de las obligaciones del periodo asistencial obligatorio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de que uno no cumpla ese periodo de asistencia obligatoria, o bien no cumpla con las demás obligaciones que establece estos programas, se gatilla una garantía, que otra de las obligaciones que uno tiene que realizar es que antes de comenzar esta situación, este programa de especialización, es necesario realizar una garantía, ¿no? Esa garantía en la que uno se compromete con un porcentaje, con la totalidad de los gastos contemplados del programa, más un recargo que el Servicio de Salud determina y que se establece en el convenio como una cláusula, ¿cierto? Una cláusula penal que se conoce en derecho, que lo que significa es que si en el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones que establece este programa de especialización, que hemos dicho es cumplir con todas las obligaciones académicas que se establezcan en el periodo de formación y todas las que dependen del cumplimiento del pago, ¿cierto? Si es que uno incumple alguna de esas obligaciones y el jefe de servicio así lo determina, podría no gatillar el cobro de esa garantía, ¿no? Y estamos hablando que contempla, por tanto, todo el presupuesto de la beca, que implica el gasto del pago académico, el gasto de mantener a la persona cumpliendo esa beca, más el recargo. Entonces estamos hablando de unos presupuestos que obviamente una economía personal puede afectar. Otro de las obligaciones es acatar las normas y disposiciones de los establecimientos de salud donde uno esté cursando, no el cumplimiento del pago. Es decir, al momento de ingresar uno a cualquier servicio de salud, tiene que regirse por todas las normativas establecidas, por tanto, se subentiende que hay que cumplir con todas ellas. Y entre estas, ¿no?, el control de horario. Y eso es relevante porque no solamente hay que cumplir el control de horario en los servicios de salud, sino que incluso también en los cumplimientos de formación académica, y para ello se destinarán distintos informes que que darán cuenta, ¿no?, darán fe de estos cumplimientos. Asimismo, por último, una de las cuestiones relevantes, ¿cuáles son las grandes formalidades que uno debiese desarrollar en esta lógica de beca, ¿no? En un primer momento, una de las cosas que debe uno tener como postulante, ¿no?, es la resolución de asignación del beneficio de la beca. Es decir, debe haber una resolución del Ministerio, el Servicio de Salud, ¿cierto?, que reconoce que tal persona es beneficiaria de dicha beca, ¿no? Eso es importante porque es el primer documento que uno puede acreditar que se adjudicó la beca y por tanto puede exigir el cumplimiento. Luego una resolución que autoriza, con o sin goce de sueldo, se determina en virtud de la situación, el permiso para cumplir esta beca, porque indistintamente que uno se trate de un funcionario que está regulado por la 19.664, debe tener una autorización para ausentarse de su lugar de trabajo, ¿no? Y eso es una resolución de un decreto de comisión de servicio, cuestión que también ocurre en el caso municipal. La otra formalidad, como le habíamos comentado, es la constitución de la garantía que se realiza a través del convenio, ¿no?, que ambas son obligaciones determinadas en los distintos decretos que regulan esta situación. Y esa garantía está, obviamente uno deja un cheque en garantía, ¿cierto? Generalmente un título de valor, etcétera, que con la cifra que antes mencionamos, y debe estar reconocida en el convenio. Estos convenios son lo que coloquialmente se conocen como la escritura, ¿no? Las escrituras que firman las personas que se adjudicaron este programa de especialización y el que se terminan las obligaciones en general. Y como habíamos mencionado, las obligaciones son del orden de reconocimiento de la calidad jurídica, obligaciones del pago, se determina dónde va a ser el lugar de destinación, etcétera, etcétera, y todo eso queda en el convenio.
De modo que dicho documento es de suma relevancia para las colegiadas y los colegiados, porque de alguna u otra forma allí se encuentra consagrado el régimen que uno vive, ¿no? Y por tanto hay que tenerlo bastante guardado y documentado. Otra de las cosas que se requiere es la resolución de la Subsecretaría de Redes Asistenciales o Servicios de Salud correspondiente que autoriza el convenio firmado, ¿no? Eso es importante porque el convenio es un acto entre privados, ¿no? Entre el servicio de salud actuando como un privado y el funcionario actuando como un privado, y entre ambas personas, en este caso el servicio de salud como una persona jurídica, en el otro caso como una persona natural, contraen ciertas obligaciones, ¿no? Sin embargo, eso debe tener un correlato administrativo, por decirlo así, y ese correlato administrativo es la resolución en comento que de alguna u otra forma autoriza el convenio y por tanto le da esa legitimidad para los efectos administrativos. Otro de las formalidades importantes es el certificado del centro formador, que en definitiva es el certificado que extiende la universidad señalando que la persona cumplió con todo el programa, ¿no? Y eso es relevante porque con ese certificado uno ya comienza su periodo de pago que existe, ¿no? La obligación de que el servicio de salud comunique con un tiempo de anticipación cuál va a ser la destinación sin perjuicio, que lo hemos conversado, que está determinado en el convenio, pero lo hace a través de un acto administrativo. Pero luego de cumplir el pago es necesario, por tanto, que exista una resolución que pone término al pago, señalando que hubo un cumplimiento por parte del ex becario, ¿no? Porque eso es importante, una vez que uno termina la etapa de formación propiamente tal, el pago, para el efecto jurídico, la persona se entiende como un ex becario, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque la resolución que señala el cumplimiento del pago, ocupo nuevamente la palabra, libera a la persona de la garantía, ¿no? Y eso es importante, porque si no, uno mantendría la garantía hasta el infinito y uno nunca tendría certeza de cuánto se va a pagar o no. Entonces, es muy importante esa resolución porque al liberar al funcionario, tanto municipal o servicio de salud, lo que le permite no es cancelar esa obligación pendiente y por tanto liberarse de las obligaciones que le remiten al servicio de salud correspondiente. Eso en general el sistema de beca de especialización. Me imagino que esta ponencia probablemente deja más dudas que lugares transparentes, y por tanto le invito a todas y todos ahora a un momento de conversación y de consulta que nos permita a través del diálogo resolver dudas que puedan ser un poco más específicas y que por tanto aclaren la situación de las colegiadas y los colegiados. Así que muchas gracias, estoy atento a lo que puedan consultar. Muchas gracias, don Cristian. La verdad es que yo creo que para todos es como bastante técnico hablar como de las leyes. Yo creo que lo primero nosotros como capítulo, y así como los presidentes regionales que veo que está el doctor marchando ahí conectado, lo primero que tuvimos que hacer en el fondo con el capítulo junto con el doctor Felipe Mella, la doctora María Lozano y el doctor Javier Cárdenas que componen la directiva, fue empezar a estudiar esta situación que teníamos actualmente de los colegas que ya son PAO, ya fueron formados como especialistas, establecer también cuáles son las becas que se están dando hoy en día en Chile, y nos encontramos con la situación de que finalmente las becas que están dando hoy en día en Chile tienen en su base de postulación siempre la diferencia entre quienes postulan como 19664, conocida como ley médica coloquialmente, que es la que nos conecta con los médicos y los químicos farmacéuticos, y quienes postulan desde la APS. Lamentablemente, cuando todos nosotros postulábamos a beca, como que está esta emoción de que hoy me gané la beca, voy a postular las becas, y no nos fijamos en este pequeño detalle que muchas veces es desde qué ley vengo y en qué ley voy a terminar devolviendo, que fue la situación que encontramos con aquellos que se formaron desde la APS y que correspondían al concurso CONEO. Esta revisión en específico del concurso CONEO del año 2016, 2017 y 2018, incluso hasta el 2014, nos mostró esto que comentaba don Cristian, en que cada año la base fue distinta.
Incluso en algunos concursos de postulación de los años anteriores se mezclaban la ley 19378, que es la municipal, con las postulaciones de las 19664. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a postular las becas es saber de dónde viene nuestra beca, en dónde estamos cuando postulamos y a qué ley vamos cuando tengamos que hacer nuestro rotondo. Porque lamentablemente, pese a que se forman todos, puede ser en la misma universidad, en los mismos años como especialistas, cuando vuelven a devolver, no vuelven en las mismas condiciones. Y es muy distinto postular en una beca municipal, con financiamiento municipal, que a una beca que va ligada a 19664, que fue uno de los principales problemas que tuvimos cuando revisamos estas escrituras. Cuando don Cristian, igual, otra cosa que hay que aclarar es que cuando don Cristian habla de estos convenios que se firman con los servicios, se refiere a este acto que hacemos todos los que fuimos becarios o pagos, de firmar en una notaría un convenio. Este es el que fija muchas veces de la mano de estos convenios que venían previamente, desde los convenios de la beca, desde estas resoluciones que se producen entre las municipalidades o las corporaciones municipales y los servicios, está todo de la mano. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, cuando se adjudica la beca, tiene que ser consistente la adjudicación de la beca, la ley a la que corresponde y la firma del convenio. Esta firma del convenio, que es esta firma ante notaría, es lo que mostraba don Cristian, que muchas veces, y fue nuestra principal revisión, fue revisar todas las escrituras que hubo en este periodo de revisión, no establecen de manera clara muchas veces la palabra que usó don Cristian, que es cuando eres becario, es decir, 19664, o cuando fuiste a comisión de estudio. Y ahí hay hartas cosas que yo creo que don Cristian les podría explicar a raíz de esto. Sé que igual hubo un par de preguntas que nos llegaron mientras estábamos en el periodo de la charla. Aquí el doctor González nos pregunta, buenas noches, ¿cómo se resguarda la transparencia de los procesos de especialización a los que se puede postular y que sean efectivamente por concurso, transparente, abierto y no asignados arbitrariamente o por conveniencia? Sí, gracias, doctora Rivera. Uno tiene que tener presente que respecto a la administración del Estado pesa sobre ello el principio de publicidad y transparencia, ¿no? Entonces, en principio, los actos de la administración son públicos y, por tanto, la administración pública tiene un deber de publicar ciertas cosas, en lo que se entiende por transparencia pasiva, y también transparencia activa, es decir, que cuando cualquier ciudadano le solicita cierta información a los servicios. En este caso, las bases del concurso son resoluciones que deben ser publicadas por el servicio correspondiente, por el ministerio, ¿no? De manera tal que uno debiese conocer esa base común para todos, y es una resolución, de manera que uno no pudiese andar cambiando, ¿no?, las bases a los 2 días después que se publica, ¿no? Y sin perjuicio que esto no es una licitación pública propiamente tal, ¿no? Yo quiero hacer una analogía que las bases restringen la discrecionalidad de la autoridad. ¿En qué sentido? En el sentido de la arbitrariedad que señala la persona que consultó, en el sentido de que las reglas para determinar a quién se le asigna una beca no están determinadas previamente al acto de la designación, ¿no? ¿Cómo están determinadas? Bueno, con una serie de puntajes asociados a la misma postulación, que puede ser de distintos índoles, puntaje respecto al tiempo, a los años de trabajo, a especializaciones previas, a perfeccionamiento, etcétera, que van a estar determinadas en esa beca, ¿no? Y luego, obviamente, los listados también son públicos, debiesen ser públicos, ¿no? Entonces, si uno pudiese, ¿no?, a propósito de la duda de cómo uno puede tener garantía, la garantía siempre va a estar en que en el caso de que uno tenga dudas sobre el asunto, solicitar al servicio correspondiente las bases y los actos administrativos correspondientes que adjudicaron, y uno hacer el estudio, ¿no? En el caso de uno, por ejemplo, es decir, yo, en virtud a la tabla de puntaje, yo debiese tener puntaje tanto, ¿cierto? Y si ese puntaje no se me reconoció, bueno, ahí obviamente pudiese recurrir el afectado a que la Contraloría o incluso los tribunales de justicia se puedan pronunciar sobre eventuales ilegalidades o arbitrariedades en la designación, como por ejemplo que una persona se le haya asignado la situación, el beneficio de la beca, sin contar, por ejemplo, con un requisito.
Por ejemplo, pongamos el caso de un requisito que es común en las bases que revisamos últimamente para las personas que postulan desde la 19.378, que es la necesidad de contar con una carta de patrocinio del alcalde, ¿no? O de la alcaldesa correspondiente desde el cual uno postula. Imaginémonos que faltó ese documento, que faltó ese antecedente, pero aún así le asignaron la beca. Uno podría decir, oiga, esa persona, por más que sea un tremendo profesional, no cumplió con un requisito, y las bases establecen que para poder postular se requiere ese requisito. Esa sería una situación irregular que uno perfectamente podría ponerlo en conocimiento de la Contraloría General de la República o de los tribunales de justicia para efectos que se pronuncien sobre ese tema y eventualmente dejar sin efecto, ¿no?, la asignación sobre ese caso particular, lo que haría correr la lista, por decirlo de alguna forma, así como cuando uno postula a una universidad y a veces uno se van para otra universidad y se dice que corre la lista, ocurriría un fenómeno similar. Entonces, en el fondo, respecto a la pregunta, lo más relevante es estar atento a las publicaciones que hace el ministerio, ¿no?, y estar solicitando información a través del portal de transparencia del mismo ministerio para poder recabar la información que sea necesaria en caso de que uno quede inconforme con las adjudicaciones, ¿no? Eso, doctora. Hay varias preguntas más. El doctor Marchal levantó la mano. Solo hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de especialistas del sector público, se habla de todos aquellos que fueron formados con recursos públicos, independiente de que sean platas ministeriales, platas de los servicios, platas municipales. Son todos del mismo servicio, son todos especialistas del sector público. Lamentablemente, la destinación o donde tengan que trabajar o la labor asignada, que ha pasado muchas veces con quienes se forman por becas ministeriales y son CONEO, luego se les deriva nuevamente a municipalidad y municipalidad los indica hacer odontología general, porque están dentro de la ley de APS. Muy pocos de ellos logran desempeñarse finalmente como especialistas en reducción de brecha, porque están formados en APS y lamentablemente el APS no tiene cabida hoy en día ni reglamento, que es lo que comentaba don Cristian hace un rato atrás cuando la Contraloría indicó revisar esta formación de especialistas en APS, porque no hay un reglamento que esté ligado a las especialidades en APS, porque APS está considerada como atención primaria de salud y salud familiar. Doctor Manchán, por favor. Sí, muchas gracias por la palabra, Paloma. Miren, yo quería agradecer a Cristian por este resumen de los reglamentos. Quisiera igual dejar en claro una cosa que no sé, que siento que es muy relevante destacarla en el grupo de especialistas de este capítulo, que de todas maneras con estos concursos se hace una distinción entre el artículo 8 y el artículo 9, de la gente que ingresa a la etapa 19664 por cualquiera de esos dos artículos. Sobre todo porque el artículo 8, que es el concurso más conocido, es un cargo de 44 horas, pero el artículo 9 no. Es artículos que pueden, a veces gente con 11 horas, 22 horas o 33 horas. Y por también malas prácticas que tiene la administración pública con respecto al sistema de contratos con los artículos 9. Si bien los artículos 9 tienen cabida, hay muchas veces que se excluyen en algunas bases a los artículos 9 para las becas, que de hecho fue uno de los problemas importantes que ocurrió en la década pasada. Y hay otra cosa interesante que ocurre con el tema del pago, aparte de lo que ha dicho la doctora Rivera, sino que en el momento en que una persona vuelve como 19664 como especialista, en ese momento que ya está registrado especialidad en la Supersalud, cambia tu condición contractual. Entonces, oficialmente tú no puedes nunca, en teoría, devolver el pago en la etapa de destinación e información, porque en el momento en el que llegas con tu especialidad ya certificada en la Supersalud, tú debieses haber pasado por los acuerdos y por las normas a etapa de planta superior. Y es otro hecho que ocurre directamente también cuando tú ya cumpliste los 9 años de etapa de destinación e información. Este tipo de cosas son problemas que se han ido generando porque esta sumatoria de reglamentos han ido de manera bastante poco orgánica desarrollándose. Algunos vienen desde muy atrás, como la 15076, obviamente, y los reglamentos más nuevos, los acuerdos del 2016 de la 19664. Así que es una de las razones principales por las que una de las ideas que se ha discutido por mucho tiempo desde el movimiento
del movimiento gremial, es eventualmente tratar de llegar a una ley única para que no existan estas diferenciaciones entre las personas que son de APS, que son de servicios públicos, que trabajan en el Ministerio de Salud, que también a veces también están con la 18834, que ahí viene otro tema más, pero hay algunas incongruencias que se van dando a lo largo del tiempo. Así que hay que tener mucho cuidado y analizar súper bien cada uno de los casos de las cosas que nos tocan como especialización por el servicio. Exacto. Sí, lo que comentaba el doctor Marchán tiene mucha razón, porque quienes son 19664 pueden postular como EDF o artículo 8, que es lo que comentaba el doctor Marchán, o artículo 9, y ambos son 19664. También hoy en día está lo que comentaba don Cristian, que hay becas que son de atención, o sea, de recién egresados que pasan a postular a becas. Está otra posibilidad de venir desde APS. En general, toda esta asesoría legal que se gestó con don Cristian obedece a lo mismo, a que, tal como decía el doctor Marchand, se dieron muchas situaciones en que había incongruencias entre los contratos, entre los convenios, y hoy en día el capítulo reúne todas estas consultas que llegan y las hacemos como a través de un archivo, se genera esta evaluación con el área legal, y hoy en día tenemos casos de colegas que ni siquiera nunca firmaron un convenio, no tienen ni siquiera un convenio de retorno. Entonces, todas esas situaciones las está hoy día manejando el colegio de manera más ordenada, y están haciendo las gestiones para que estas cosas se puedan regularizar en el fondo. Pero igual hay muchos casos en que nos encontramos con don Cristian, en que hay quienes postularon a través de leyes municipales y que solicitan que luego se les considere como 19664, y lamentablemente la beca viene ligada a esta devolución. Entonces hemos tenido que encontrar ahí como buscar dónde estuvo la falla, y la principal falla, lo que no hemos visto, que encontramos con don Cristian, fue que no encontrábamos los convenios que firman las municipalidades con los servicios, y tampoco la resolución donde se da inicio al pago. Entonces, estos documentos que nos nombró don Cristian, que estaban en la penúltima diapositiva, no sé si la puede volver a poner, no sé cuál es la que estaba ahí, son los que uno debería verificar cuando empieza a tomar estas becas de especialidad y que estén completos, porque si no, ahí es donde está después el desorden. Sí, doctora, me gustaría decir algo. Ahí estoy compartiendo el PPT, ¿cierto?, de las formalidades, pero respecto a lo que dice el doctor Marchán, efectivamente, ¿no? La diferencia del artículo 8 y el artículo 9 para efectos de la beca genera una distinción de obligación del pago, ¿no? En el caso de los que ingresan a través del artículo 8, la obligación del pago es al menos el mismo periodo de formación. Entonces habíamos dicho el caso que si son 2 años, al menos tiene que cumplir 2 años, pero en el caso de los que acceden a través del artículo 9, ¿cierto?, la obligación será el doble, al igual que en el caso de la 19.378, ¿cierto? Es decir, si es que la beca duró 2 años, el pago va a ser de 4 años, y ahí ya hay una diferencia, ¿cierto? Porque mientras una persona va a estar ligada a esa obligación en un menor tiempo, aquellos que postulan por el otro artículo van a estar el doble del tiempo. Y otra de las cosas que quería mencionarles sobre el tema de las especialidades, no recuerdo la norma específica, no me acuerdo si está la de 15.076 o la de 664, pero hay un artículo que establece claramente que los funcionarios profesionales de la salud no podrán realizar otras funciones distintas a las de su especialización, ¿no? En teoría, si es que uno está especializado en A, no debiese estar cumpliendo funciones de naturaleza B, por decirlo de alguna manera, a menos que sean no por necesidades del servicio. Y ahí debe estar la pillería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la necesidad del servicio, ustedes lo sabrán mejor, siempre va a estar al debe, ¿cierto? Siempre va a necesitar más, ¿no? Entonces, como tal, la realidad es que en teoría un especialista no debiese cumplir funciones distintas a su propia especialidad. Sin embargo, por problemas no de necesidades del servicio, termina haciendo igual funciones que pudiesen estar en una categoría distinta a la de su especialidad, y ahí obviamente tenemos un problema práctico, ¿no? Claro, lo que dice don Cristian es muy importante, porque hace unos días revisé que Contraloría incluso falló respecto a eso, que en unos casos en los cuales el PAO se va a formar, por ejemplo, dirección de hospital,
se le descontarán esos años no se le van a descontar esos años de su pago, porque estaría cumpliendo otra misión. Sin embargo, existe esta pequeña salvedad que dice don Cristian, de que puede existir requerimientos del servicio. Entonces, todos estos casos, la idea es ir revisándolo, ir preparándose con tiempo, porque finalmente son muchos pasos para que realmente se concluya el periodo asistencial obligatorio, y tal como decía el doctor Marchand, en el caso de quienes son PAO 19664 y completan su sexto año, podrían optar a estar en planta 1 nivel superior, que es un tema que hemos ampliamente discutido con don Cristian, hay muchas consultas al respecto. Hay otra consulta que la manda el doctor Álvarez del Departamento de Atención Privada, dice respecto a la ley de acreditación de especialidades ontológicas y médicas. ¿Hay cambios respecto a los programas que se financiarán para formar especialistas? ¿Desde cuándo? Imagino que no se financiarán programas que no estén acreditados por la CNA, ¿o me equivoco? Mire, las especializaciones están determinadas en un decreto, no hay una ley que las establezca, hay un decreto, y por tanto uno debiese entender que los únicos programas de especialización que pudiese financiar el Ministerio de Salud son aquellos que el mismo ministerio reconoció, ¿cierto? O sea, sería un poco incoherente por parte del ministerio que financie especializaciones que no están reconocidas por la autoridad sanitaria. Entonces, en dichos términos, debiese apostar a esas especialidades. La pregunta es, ¿cuál de todas esas especialidades que están reconocidas y todas las especialidades que están reconocidas para el quehacer odontológico? Y allí va a responder necesariamente no a la discrecionalidad del Ministerio de Salud y a su política nacional de salud, ¿no? Es decir, ellos podrán determinar, o ellas, ¿cierto?, podrán determinar a qué especialidad van a apostar mayores recursos. Eso debiese tener un correlato con las necesidades del servicio, digamos, ¿no? Si es que hay una lista de espera respecto a ciertas cuestiones en particular, uno debe entender que debe formar más profesionales en esas materias y no en otras. Por tanto, uno siempre tiene que tener presente que las especialidades a las cuales se podrían otorgar becas van a estar de resorte del ministerio y que podrían cambiar año a año en virtud de las necesidades que se establecen. Perdón, pero yo creo que la pregunta va enfocada a la acreditación de especialidades y la unión del tema con la ley de educación superior y la acreditación obligatoria en odontología. Y en ese caso, en efecto, hay una separación de lo que reconoce la Supersalud como especialidad, y ahí sí va a tomar en consideración las acreditaciones universitarias por la CNA, pero eso a partir del 2025 hasta ahora. No se sabe si la van a ampliar, porque ya la ampliaron, era hasta el 2022, pero la ampliaron por el tema de la pandemia, hasta el 2025, y eso todavía está en veremos, hasta donde yo tengo entendido. Sí, efectivamente, el doctor Álvarez igual comenta lo mismo, dice que todas las especialidades que sean financiadas deberían ser reconocidas por el Ministerio, esto está en el decreto que reconoce las especialidades odontológicas, pero a la vez que no todas las especialidades que se forman, no todas las casas de estudio deberían, o sea, la especialidad en sí acreditada, la casa de estudio puede estar acreditada, pero no la especialidad como posgrado en el fondo. Y eso es una ley nueva, tal como comentaba el doctor Marchand. Son pocas las especialidades que hoy en día están acreditadas como especialidad de posgrado. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien tiene alguna duda mientras tanto. Yo sé que hoy en día están dando las becas que son para los artículos 8, la de recién egresados, las becas para quienes provienen de la APS, y las del artículo 9 están bastante bajas. Yo no he visto postulaciones de artículo 9 en los últimos años, y lamentablemente igual lo que hemos averiguado en el capítulo de especialistas es que recién este año se entregó un estudio de brecha de la cantidad de horas de especialidad que hay, y eso está todavía en revisión, por lo tanto no se sabe finalmente cuál es la cantidad de especialistas formados, quiénes están ejerciendo la parte clínica, quiénes están en las labores administrativas, y eso ha sido un gran tema al momento de fijarse qué becas se van a formar el próximo año, o qué especialidades son las más necesarias, o si es que realmente debiesen formarse otras nuevas especialidades o formarse más especialistas. Hay muchas dudas que todavía pueden estar en la cabeza de todos dando vuelta. Como capítulo, el capítulo especialista del sector público lo pueden encontrar en Instagram como especialista del sector público, estamos en Twitter igual, está disponible igual la plataforma del área legal del Colegio de Dentistas, en que nos asesora don Roberto Lagos y don Cristian Sangüesa, y todos están disponibles en el fondo para sus dudas y para cualquier consulta. El capítulo especialista está abierto para todos aquellos colegiados que sean especialistas y se desempeñan
en el sector público, bajo todas las leyes que conversamos previamente. Entonces, para poder conectarse con nosotros, en el fondo solamente necesitan mandarnos un correo. Eso, muchas gracias a todos por su respuesta a esta charla. Estamos todos disponibles para asesorarlos en lo que necesiten, y muchas gracias, don Cristian, por esta excelente exposición. A usted, doctora, y a todas las presentes y presentes, siempre un agrado poder compartir conocimiento, distribuirlo para todos, para poder fortalecer el desempeño de las colegiadas y colegiadas. Y como área legal, totalmente disponible para poder asistirlo en las dudas que les competen o que les asisten. Así que eso, espero que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Nos vemos en las elecciones. Que estén muy bien. Hasta luego.